La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando las paredes blancas que, hasta entonces, habían parecido tan indiferentes a mi dolor. El silencio era ensordecedor, salvo el suave llanto de Pedro, mi hijo recién nacido. Ese sonido, que debería haber sido una melodía de esperanza, ahora se sentía como un lamento resonando en mi mente confusa. Miré la mesita de noche, donde reposaba la carta de Laura, como un fantasma del pasado que se negaba a dejarme en paz. Con manos temblorosas, cogí la carta una vez más. El papel estaba arrugado, como mi corazón. Su letra era inconfundible, pero las palabras parecían un veneno, un golpe traicionero. Y Miguel, ya no puedo más. Amo a otro hombre. Y era como si estuviera viendo todo en cámara lenta, cada frase era más profunda que la anterior. Y me voy. No me busques. La última línea se repitió en mi mente como un mantra siniestro. ¿Por qué, Laura? Murmuré al vacío, sin esperar respuesta. Mis emociones eran un torbellino, un huracán de dolor y confusión. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho yo para que ella tomara esa decisión? La ira y la tristeza se mezclaron creando un cóctel amargo que me dejó paralizado. Pedro empezó a llorar más fuerte y supe que tenía que actuar. Fue un llamado a la realidad. Intenté moverme, pero la realidad de mi condición me recordó la lucha que enfrentaba ahora. La silla de ruedas estaba a mi lado, un recordatorio constante de que mi vida había cambiado para siempre. Con un esfuerzo colosal logré arrastrarme hasta el borde de la cama, apoyándome con los brazos. Cada movimiento fue un desafío, pero no podía permitirme ganar. Pedro me necesitaba. Cálmate, mi pequeña, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Me miró con esos ojos inocentes y una ola de amor incondicional inundó mi corazón. Lo tomé en mis brazos, un gesto que debería haber sido sencillo, pero que ahora requirió todo mi esfuerzo. Dejó de llorar cuando sintió mi calor y me sonrió, como diciendo que todo estaría bien. Eres todo lo que tengo ahora, Pedro, declaré abrazándolo fuerte. El dolor de perder a Laura fue intenso, pero la necesidad de ser un buen padre crecía con cada momento que pasaba. Padre soltero y parapléjico, esa era la nueva definición de Miguel. Pero no permitiría que su traición defina nuestra historia. Me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera a mi alcance para criar a mi hijo con amor. Te voy a enseñar todo lo que sé, continué mirando a los ojos de mi hijo. Te enseñaré a caminar, a soñar y a luchar. Saldremos de esto juntos. Tú y yo contra el mundo. El tiempo parecía pasar lentamente mientras intentaba encontrar una rutina. Los recuerdos de Laura estaban por todas partes, en cada rincón de la casa, en cada objeto que tocábamos. El olor de tu perfume todavía impregnaba el aire y me encontré recordando momentos felices, como nuestras risas familiares y esos domingos de ocio. ¿Qué opinas, Pedro? Pregunte, tratando de distraerme. ¿Hacemos un picnic hoy en el patio trasero? Podemos llevarte tus juguetes y algo rico para comer. Sacudió la cabeza y su amplia sonrisa me dio un poco de esperanza. Con esfuerzo logré pasar a la silla de ruedas y juntos comenzamos a explorar la casa. Había un mundo nuevo por descubrir, un camino que necesitaba trazar para ambos. A pesar del dolor que todavía me consumía, algo dentro de mí empezó a fortalecerse. La determinación de no dejar que la traición de Laura me derrotara estaba tomando forma. Mientras miraba el retrato de Laura en la pared, lo que alguna vez fue un símbolo de amor ahora parecía un relicario de dolor. Pero aún así no quería ser esclava de ese dolor. La vida continuaría y yo tenía un hijo que me necesitaba. Con una última mirada al retrato, respiré profundamente y sentí que el dolor se convertía en determinación. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: lucharía por Pedro, pasara lo que pasara. Capítulo 2. La rutina se convirtió en un desafío diario y fui aprendiendo a bailar con los desafíos que la vida me imponía. Despertar cada mañana, mirar al techo y recordar que Laura no estaría a mi lado era como un golpe en el estómago. Pero no podía permitirme ganar. Pedro me necesitaba y yo necesitaba ser fuerte, no solo por él, sino por mí mismo. Esa mañana, mientras intentaba ponerle el pañal a Pedro, él me miró con sus grandes ojos marrones y sonrió. «Papá, ¿me enseñarás a andar en bicicleta?», preguntó. La inocencia en su voz me golpeó como una flecha. Respiré profundamente. Y un día, pequeña mía, un día. La verdad es que no sabía si ese día llegaría. Luego de cuidar a Pedro, comenzó la rutina de rehabilitación. El grupo de apoyo se ha convertido en una segunda familia para mí. Al llegar, me recibió Carla, una terapeuta que siempre parecía tener una cálida sonrisa en el rostro. «¿Y cómo estás hoy, Miguel?», preguntó, ajustándose las gafas. «Y un día a la vez, Carla». «Un día a la vez», y respondí, forzando una sonrisa.
El grupo estaba reunido en círculo y yo me senté, observando a los demás. Y hoy compartiremos nuestras historias, dijo un hombre alto, con cicatrices visibles en el rostro. Y soy Daniel y perdí una pierna en un accidente automovilístico. La vida parece dura, pero estoy aprendiendo a encontrar mi camino nuevamente. Me miró y sonrió. ¿Y tú, Miguel, qué quieres compartir? Cerré los ojos por un momento, recordando el dolor que me consumía. ¿Y yo? Fui abandonado por mi esposa. Y ahora tengo un hijo pequeño que cuidar. La habitación quedó en silencio. Es difícil, pero estoy tratando de ser el mejor padre que puedo. Una mujer a mi lado, llamada Luisa, levantó la mano. Y eres un héroe, Miguel. Muchos no tendrían la fuerza que tú tienes. Y simplemente estoy haciendo lo que haría cualquier padre, y respondí, mezclando la humildad con la necesidad de creer en mis propias palabras. Mientras compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que todos los presentes tenían sus luchas. Pero por alguna razón, el dolor de la traición de Laura todavía me cortaba como un cuchillo afilado. Cuando terminó la sesión salí del centro con la cabeza llena de pensamientos. Cuando llegué a casa encontré a Pedro jugando en el suelo. Estaba concentrado en armar un rompecabezas y me miró rápidamente cuando notó mi entrada. Y, papá, mira, logré poner la pieza que faltaba, exclamó con orgullo. Eso es increíble, hijo. Me acerqué y me uní a él en el suelo. Lo estás haciendo genial. ¿Y también me enseñarás a hacer rompecabezas, papá? Y preguntó, sus ojos brillando con anticipación. Claro, terminemos esto juntos, y respondí, tomando una pieza y tratando de encajarla. La sencillez del momento me trajo un poco de paz, aunque fuera temporal. Cayó la noche, y mientras Pedro dormía en su habitación, decidí tocar algunas canciones. Fue una mezcla de nostalgia y dolor. Una en particular, y Chica de Ipanema, me recordó a Laura. El sonido de su risa resonó en mi mente, y por un momento, imaginé cómo sería la vida si ella estuviera ahí, a nuestro lado. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Fue una llamada desconocida. Dudé, pero respondí. ¿Y hola? Mi voz estaba tensa. Y hola Miguel. Soy yo, Laura. La voz al otro lado de la línea provocó un torbellino de emociones. ¿Y Laura? ¿Qué deseas? Sabía que mi voz temblaba, pero no podía controlarlo. Y solo quería saber cómo están tú y Pedro. Yo, los extraño chicos, y dijo, con la tristeza clara en su voz. Y no tienes derecho a perdértelo. ¿Nos abandonaste? Respondí, la ira elevándose como una ola. Y lo sé y me arrepiento todos los días. Pero esto no se trata de mí. Se trata de ti y Pedro. Solo quiero saber si estás bien, dijo, y me di cuenta de que había una fragilidad en sus palabras que no esperaba. Y lo estamos intentando. Eso es lo que importa, respondí, con voz más tranquila pero todavía llena de dolor. Colgué el teléfono y una oleada de recuerdos me invadió. Los buenos momentos que pasamos juntos, las risas, los planes, todo parecía tan lejano ahora. Lo que pensé que era un reencuentro se convirtió en un recuerdo doloroso. Decidí que necesitaba concentrarme en Pedro. Él era mi luz en medio de la oscuridad. Y, a pesar de la traición, el amor que sentía por él era incondicional. No podía dejar que el pasado me consumiera. La vida seguía y yo necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino especialmente por él. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi oficina en el centro de rehabilitación, donde he trabajado durante años ayudando a otros a encontrar fuerza en momentos difíciles. Miré el reloj y me di cuenta de que era hora de tomar un descanso. Pedro, mi hijo, ya estaba en camino y yo esperaba ansiosamente ese momento. Nuestra relación creció con el paso de los años, marcada por un profundo entendimiento, pero también por una mezcla de preguntas sin respuesta sobre Laura. Su sombra siempre se ha cernido sobre nosotros, incluso después de 3 décadas. Cuando Pedro entró, su sonrisa iluminó la habitación. Se había convertido en un joven fuerte e inteligente, pero el brillo de sus ojos a veces se atenuaba cuando se trataba de su madre. El silencio entre nosotros era pesado, y supe que se estaba preparando para hacer una pregunta que yo había estado temiendo. ¿Y papá? ¿Alguna vez has pensado en saber más sobre mamá? La pregunta salió de sus labios como una flecha y sentí que mi corazón se aceleraba. La verdad es que no pasó un día en el que no pensara en ella, pero, ¿qué le diría? ¿Cómo podría explicar lo que pasó? Pedro, yo, ya lo pensaba, respondí tomando un sorbo de agua para calmar mi garganta seca. Pero Laura tomó sus decisiones y debemos seguir adelante. Solo quiero que sepas que el amor que te tengo nunca ha cambiado. Frunció el ceño,
una clara señal de que todavía no estaba satisfecho con la respuesta. Pero quiero saber. Quiero entender por qué se fue. ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Esa pregunta me cortó como una cuchilla. Me había prometido a mí misma que protegería a Pedro de todo el dolor que había soportado, pero ahora la realidad estaba a punto de derribar esa barrera. Y ella estaba confundida. Pedro. A veces las personas toman decisiones que no tienen sentido para nosotros. Y eso no significa que ella no nos amaba. Pedro me miró. Sus ojos azules reflejaban el dolor que estaba tratando de ocultar. Pero si ella estuviera aquí, ¿cómo sería ahora? ¿Crees que se arrepiente? La pregunta fue directa y me encontré revisando cada recuerdo de Laura, cada risa y cada lágrima. No sé si se arrepiente, pero sé que ha tenido un camino difícil. A veces la gente se pierde en sus propias decisiones. ¿Y tú, papá? ¿Tú también te perdiste? Sentí un nudo en la garganta. Me perdí un rato. Sí. Pero encontré un nuevo propósito al cuidar de uno mismo y ayudar a otros que están pasando apuros. Eres la razón por la que me levanto todos los días. Pedro asintió, pero su mirada aún era de duda. ¿Y si quisiera encontrarla? ¿Me dejarías? La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Y Pedro, esta es una decisión que debes tomar. Pero recuerda, tu vida está aquí y ahora. Tenemos un hogar juntos y siempre estaré a tu lado. Respiró hondo, como si sopesara mis palabras. Y tal vez tengas razón, papá. Pero todavía quiero saber más sobre ella. No puedo simplemente ignorar que tengo una madre. La conversación fluyó y me di cuenta de que cada palabra que decíamos nos acercaba más. En ese momento, no éramos solo padre e hijo, éramos dos hombres lidiando con un pasado complicado. Y te prometo que si alguna vez quieres saber más sobre tu madre, estaré a tu lado. Enfrentemos esto juntos, como siempre lo hemos hecho, y dijo, tratando de infundir cierta seguridad en su búsqueda de respuestas. Y gracias, papá. Solo quiero entender, respondió Pedro, con voz más tranquila. Nos sentamos en silencio por un momento, compartiendo un entendimiento que trascendió las palabras. La vida era una maraña de elecciones y consecuencias, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que nuestra conexión era más fuerte que cualquier sombra del pasado. En el fondo, esperaba que la búsqueda de respuestas no trajera más dolor, sino un camino hacia la curación. Y cuando la mañana se convirtió en tarde, me di cuenta de que, sin importar lo que me deparara el futuro, enfrentarlo junto a Pedro hacía que todo valiera la pena. Las sombras del pasado empezaron a perseguirme con más intensidad. La idea de buscar a Laura era aterradora, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba entender qué pasó realmente después de que ella se fue. El día estaba nublado, como si el cielo reflejara mi confusión interior. La primera parada fue en casa de un viejo amigo de Laura, Carlos, que siempre ha tenido una relación estrecha con ella. Cuando llegué a su casa, el ambiente era tenso. Carlos parecía vacilante cuando me vio. Todavía recordaba lo sucedido y el dolor en sus ojos era casi palpable. Y Miguel, no sé si esto es una buena idea, comenzó, pero yo no estaba allí para dar marcha atrás. Carlos. Por favor. Necesito saberlo. ¿Qué pasó con ella? ¿Y contigo? ¿Cómo fue la vida después de que ella se fue? Pregunté con voz ahogada, tratando de mantener la compostura. Suspiró, invitándome a pasar. Y fue difícil. Laura y su amante Ricardo tenían muchos planes, pero la realidad los tomó por sorpresa. Enfrentaron dificultades financieras y su relación se vino abajo. Estaba perdida, Miguel. No era la misma persona que yo conocía. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Y la viste después de eso? Sí, a veces. Parecía triste, Miguel. Cada vez que hablábamos de Pedro y tú, había dolor en sus ojos. Creo que se arrepintió. Una parte de mí quería creer que Laura todavía me amaba, incluso en medio de tanto dolor. Seguí pensando en lo diferente que podría haber sido mi vida si ella hubiera tomado mejores decisiones. La conversación con Carlos me dejó más angustiada, pero también más decidida a descubrir la verdad. Durante los días siguientes, me acerqué a otros amigos y conocidos. Fui a un café donde solía ir Laura y hablé con una mujer que la conocía bien. Intentó empezar de nuevo, pero las cosas no fueron fáciles, dijo la mujer con una mirada de compasión. Y Ricardo no era quien ella pensaba. Después de que la dejaste, ella quedó anonadada. ¿Pero por qué no volvió? ¿Por qué no buscaste a Pedro? Pregunté, la frustración creciendo en mi voz. Y tenía miedo, Miguel. Miedo de afrontar lo que había hecho. A veces la gente huye de sus errores en lugar de afrontarlos.
Esas palabras resonaron en mí y me di cuenta de que Laura no solo se había escapado de mí, sino también de sí misma. El dolor de la traición era intenso, pero lo que sentía ahora era una mezcla de compasión e ira. ¿Cómo podría una madre abandonar a su hijo, aunque la situación fuera complicada? Necesitaba respuestas. En uno de estos paseos por la ciudad, mientras pensaba en todo esto, me encontré con una mujer misteriosa. Parecía estar esperando a alguien y sus ojos se iluminaron cuando me vio. Tú eres Miguel, ¿verdad? Y preguntó con voz suave y enigmática. Sí, soy yo. ¿Y quién eres tú? Respondi intrigado. Y soy amiga de Laura. Hace mucho tiempo. Yo, sé dónde está, pero no puedo decir mucho. Mi corazón se aceleró. Por favor, necesito saberlo. ¿Qué le pasó a ella? La mujer vaciló y miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. Y ella está pasando por un momento difícil. Si realmente te importa, tal vez deberías ir al hospital donde se encuentra. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás hospitalizado? ¿Qué le pasó a ella? Y lo siento, no puedo decir más. Solo, piensa en lo que quieres hacer. A veces la vida nos da otra oportunidad, Miguel. Ella se alejó rápidamente, dejándome con una tormenta de preguntas en mi mente. ¿Qué significó y otra oportunidad? Mi corazón estaba acelerado. Con su revelación, supe que mi siguiente paso sería ir al hospital. La idea de reencontrarme con Laura, incluso después de tantos años de dolor y rencor, me ponía nerviosa. Pero si había una posibilidad de entenderlo, tenía que irme. Mientras conducía hacia el hospital, una mezcla de esperanza y miedo me invadió. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionarías cuando la volvieras a ver? Fue un paso que podría cambiarlo todo. Estaba a punto de descubrir si se podía enterrar el pasado o si todavía había lugar para la reconciliación. El olor a desinfectante y la luz fría del hospital me envolvieron mientras caminaba por el pasillo, cada movimiento cargaba el peso de 30 años de dolor y soledad. Mi corazón latía rápido. La conferencia de rehabilitación se estaba llevando a cabo en el segundo piso, pero lo que realmente me trajo allí fue la invitación inesperada que recibí. No sabía que mi destino me llevaría a encontrar a Laura, la mujer que una vez amé y que me abandonó. Cuando llegué a la sala de emergencias, la señora de la recepción me miró con una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Estás aquí para ver a alguien? Y preguntó, con un tono gentil. Y sí, soy Laura. Laura Méndez, y respondí, tratando de controlar mi voz. La mención de su nombre hizo que se me revolviera el estómago. Y ella está en la habitación 204. Buena suerte, dijo, señalando el pasillo al fondo. Con cada paso que daba hacia el dormitorio, los recuerdos de nuestro pasado regresaban. Las risas, los momentos felices, pero también la traición, el dolor y la soledad que me acosaron durante tantos años. Llamé a la puerta antes de entrar, sin saber qué esperar. Cuando entré, lo que vi me dejó sin palabras. Laura yacía en la cama, pálida y frágil, con una vía intravenosa colgada a su lado. Su cabello, que alguna vez había sido tan vibrante, ahora estaba ralo y decolorado. Levantó la vista y cuando me vio, su expresión se convirtió en una mezcla de sorpresa y tristeza. Y Miguel, dijo, su voz apenas saliendo de sus labios. ITU viniste. No pude evitar venir, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y lo que le pasó? Un accidente automovilístico, explicó, mirando al techo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No fue la primera vez que la vida me tomó por sorpresa. Sentí un nudo en mi pecho. La mujer que amaba y que me dejó ahora estaba allí, vulnerable y enferma. El silencio se instaló entre nosotros, pesado e incómodo. Finalmente, no pude contenerme más. Y Laura, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué huiste? Tuve un bebé y tú simplemente desapareciste. Grité, el dolor se desbordó. Cerró los ojos por un momento, como si permitiera que su dolor se manifestara. Y sé que no tengo excusas, Miguel. Yo no soy la misma mujer que conocías. La vida me llevó por caminos que no podía controlar. Pero nunca dejé de amarte a ti y a Pedro. Nunca. ¿Amar? ¿Llamas a eso amor? Repliqué, sintiendo hervir la ira. Y destruiste a nuestra familia. Lo perdí todo por tu culpa. Laura respiró hondo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y estaba perdido. Y lo que hice estuvo mal. Ahora lo sé, pero debes entender que mi amor por ti y por Pedro nunca ha disminuido. La vida me llevó a una elección terrible, pero mi corazón siempre ha sido tuyo. Mis emociones estaban a flor de piel. La idea de perdonarla parecía imposible, pero al mismo tiempo vi su fragilidad,
la lucha que estaba librando. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de mí? Necesito ayuda, Miguel. Tengo una enfermedad terminal. Y no quiero que Pedro y tú me odiéis. Solo quiero un poco de paz antes de que todo termine, dijo, con la voz quebrada. En ese momento, ya no pude contener mi ira y mi resentimiento. ¿Y de verdad crees que puedo olvidar todo esto? ¿Que puedo perdonarla tan fácilmente? Laura bajó la cabeza y me di cuenta de que estaba esperando una respuesta que tal vez yo nunca podría darle. Y la vida es corta, Miguel. Sé que cometí errores. Pero lo único que te pido es que me permitas hablar con Pedro. Necesito que sepa que lo amo, que siempre lo he amado. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Era Pedro, que debió llegar sin que yo me diera cuenta. Dudó en la puerta y sus ojos se abrieron al ver a su madre. La conmoción en su rostro era palpable. ¿Y madre? Y susurró, la confusión evidente en su voz. La realidad que se desarrolló ante mí fue devastadora. Mientras la conversación entre Laura y yo se convertía en un eco lejano, la mirada de Pedro, llena de preguntas, sacó a la luz la verdad de lo que significó aquel encuentro. Sabía que el momento de enfrentarme a los fantasmas del pasado estaba más cerca de lo que imaginaba. La habitación del hospital parecía un laberinto de emociones y me sentí perdida en su interior. Laura, la mujer que amaba y que me traicionó, estaba allí, ante mí, con una debilidad que nunca pensé que vería. Su mirada era una mezcla de dolor y arrepentimiento, y no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. Miguel, comenzó, pero las palabras no le salían. El silencio se prolongó y miré a Pedro, que estaba de pie a mi lado, claramente conmocionado. Había oído todo. La revelación de que su madre no solo fue la mujer que lo abandonó, sino también la portadora de secretos que podrían destruir lo que quedaba de nuestra familia. ¿Qué más escondiste, Laura? La interrumpí, el enojo comenzando a transformarse en un torbellino de emociones. ¿Qué otra cosa? Miguel, por favor, suplicó con los ojos llorosos. Lo hice para protegerte a ti y a Pedro. No se suponía que fuera así. Nunca quise que esto sucediera. Proteger? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Crees que protegerme es ocultar que mi hijo no es mío? ¿Que pasé 30 años criando a un niño que no es de mi sangre? La mirada de Laura se desvió y me di cuenta de que la verdad la estaba golpeando como un puñetazo. Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿es verdad? ¿Yo no soy el hijo de papá? La voz de Pedro temblaba y pude ver la desesperación en su rostro. La realidad que él conocía se estaba desmoronando y todo lo que yo quería era protegerlo de este sufrimiento. No quería que supieras eso, Pedro. Pensé que podría encontrar una manera de contar esto. Laura comenzó a llorar. Te amaba con todo mi corazón, Miguel. Y amaba a Pedro. Él es la luz de mi vida. Entonces, ¿quién es mi padre? Preguntó Pedro, con la voz llena de dolor y confusión. Laura vaciló y la tensión en la habitación era palpable. Sabía que estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo. Tu padre se llamaba Carlos. La voz de Laura era un susurro. Era un viejo amigo. Cuando te conocí, Miguel, estaba confundido. No sabía cómo manejar la situación y terminé casándome contigo. Pensé que podría olvidarlo, pero nunca lo hice. Se hizo un pesado silencio. La revelación la dejó vulnerable y pude ver que estaba despojándose de todas sus defensas. El dolor que sentí por su traición ahora se mezcló con una empatía inesperada. No hace falta que me digas eso ahora, Laura, dije, tratando de contener mis emociones. Tienes derecho a defenderte, pero eso no cambia lo que hiciste. Lo sé, respondió ella mirándome a los ojos. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Y Pedro tampoco. Nunca se trató de una falta de amor. Esas palabras parecían medicina y veneno al mismo tiempo. La verdad era difícil de aceptar, pero había algo en su mirada que me hizo reconsiderar. Era hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pregunté, la ira dando paso a un deseo de comprensión. ¿Vas a entregarte a la justicia? Laura asintió y vi la determinación en sus ojos. Necesito aceptar las consecuencias de mis errores. No puedo vivir con la culpa. Y, Miguel, espero que algún día puedas perdonarme. Ese fue un grito de redención. El peso de lo que había sucedido estaba a punto de desaparecer, pero no se trataba solo de ella. Se trataba de nosotros, de Pedro, de reconstruir lo que se podía salvar. No sé si puedo, Laura. Respondí con la voz quebrada. Pero sé que Pedro es lo que importa ahora. Me volví hacia mi hijo,
que estaba paralizado por el shock, y lo abracé con fuerza. El amor que sentía por él era incondicional, sin importar lo que Laura hubiera hecho. Sabía que, independientemente de cualquier revelación, Pedro era mío. Ya estoy aquí, Pedro. Siempre lo estaré. Le susurré al oído. Mientras Laura se preparaba para enfrentar a la policía, sintió que su ira se disipaba. Lo que hizo no se pudo borrar, pero la vida continuó. Y yo, Miguel, el hombre que una vez estuvo destrozado, estaba listo para seguir adelante, junto a Pedro, para afrontar el futuro.